Abu Suleimán Khalid ibn al-Walid fue comandante y uno de los compañeros del profeta Mahoma. Durante su vida, recibió el sobrenombre de la espada de Alá por sus logros militares. Al frente de las fuerzas del califato recién creado, Khalid ganó más de 100 batallas contra el imperio bizantino, el Irán sasánida y sus aliados. Los logros estratégicos en la conquista de Arabia durante las guerras apóstatas de Mesopotamia y de Levante. Nació en el año 592 en la Meca. Su padre era el líder Banu Makhzum, uno de los clanes más nobles de Quraysh, y también llevaba el título de Al-Walid, que significa el único. Según la tradición de las familias del Quraysh, Khalid pronto fue separado de su madre y enviado al desierto con los beduinos. Allí le encontraron una madre por nombramiento que debía alimentarlo y criarlo. A la edad de 6 años, Khalid regresó con la familia. El niño enfermó de viruela, pero no le causó mucho daño. Al llegar a la juventud, Khalid fue plenamente consciente de que era el hijo de un líder y ahora su padre, que había logrado suficiente éxito, se ocupaba de su educación. Ya desde pequeño, Khalid aprendió a montar caballo y se convirtió en uno de los mejores jinetes de la tribu. Manejaba hábilmente muchos tipos de armas que su padre le enseñó. Khalid también recibió su primera lección de guerra de su padre. Aprendió a moverse rápidamente por el desierto, a atacar rápida e inesperadamente. Cuando se hizo adulto, Khalid se dedicó por completo a los asuntos militares y más tarde esta pasión lo absorbió. Era primo de Umar ibn al-Khattab, el segundo califa, y eran muy similares. En la infancia había rivalidad entre los niños en todo lo que hacían, pero esto no interfirió en su amistad. Posteriormente, Umar jugó un papel bastante importante en la vida de Khalid. Al principio, Khalid, como su padre, no apoyaba a Mahoma y libró guerras contra los musulmanes. En el año 625, Medina fue atacada. El número de tropas era de 3000 del lado quraishi y 1000 del lado musulmán. La batalla tuvo lugar al norte de la ciudad, en las laderas del monte Uhud, que cubría la retaguardia de las fuerzas de Mahoma. La batalla comenzó bien para los musulmanes, que persiguieron a los hombres en retirada e irrumpieron en el campamento. Pero la decisión de un grupo de arqueros del flanco de abandonar sus posiciones para participar en el saqueo fue fatal. La caballería Quraysh, bajo el mando de Khalid, atacó por la retaguardia y obligó a los musulmanes a huir. Satisfechos con esto, los enemigos abandonaron el campo de batalla. En el año 627, Khalid participó en la batalla del Foso, que fue su última campaña contra los musulmanes. En la batalla, comandó la caballería e intentó romper las fortificaciones defensivas de los enemigos mientras estos rezaban, pero habiendo perdido un hombre de su escuadrón, se retiró. Posteriormente, en el año 628, Mahoma, con un destacamento de 15.000 musulmanes, hizo una peregrinación pacífica a la Meca, lo que asustó bastante a sus habitantes. Khalid, con 200 jinetes, intentó bloquear el camino, pero fracasó. Posteriormente, se llegó a un acuerdo según el cual se concluyó una tregua y también se dio la posibilidad de una peregrinación para el año siguiente. Los musulmanes ejercieron su derecho en marzo del 629 y en aquel momento la organización y la humildad, así como la paz prometida por un número tan grande de personas, impresionaron a los habitantes de la Meca. Bajo la impresión de esto, Khalid, a pesar de los intentos de persuasión de sus compañeros de tribu, fue a Medina, donde aceptó el Islam. Es interesante que el hermano de Khalid, Walid ibn al-Walid, fuera capturado después de la batalla de Badr en el año 624 y más tarde se convirtiera en musulmán. Ya para el año 629, Mahoma se embarcó en una expedición contra los sasánidas, enviando como comandantes al hijo del nombrado Said ibn Haris y a su primo Jafar. En la batalla, cerca de la aldea de Muta, contra 10.000 bizantinos y sasánidas, el destacamento musulmán
se encontró en una situación difícil cuando ambos generales murieron, pero gracias a una retirada exitosa y a las acciones de Khalid fue posible evitar la destrucción total. Un año después, Khalid dirigió uno de los 4 ejércitos musulmanes que capturaron la Meca. El factor decisivo fue el hecho de que por primera vez se puso al mando a un extranjero, lo que demostró un nuevo principio de organización del poder. En enero del año 630, cuando la columna bajo el mando de Khalid entró en la Meca, un pequeño grupo de partidarios del antiguo régimen intentó detenerlos, lo que resultó en una escaramuza. Alrededor de una 12 de habitantes de la Meca murieron y el resto huyó. Posteriormente, se enviaron órdenes de destruir los santuarios paganos en las afueras de la Meca y Khalid destruyó el santuario de Al-Usif Nakhla, cortó las acacias sagradas y mató a un sacerdote que se resistía. Una semana después de su regreso, fue enviado a convertir al Islam a los Banu Yasim del grupo tribal Ad-Mananat. Allí, Khalid se encontró con hombres armados que afirmaban que ya profesaban el Islam. Cuando, a petición suya, los hombres depusieron las armas, fueron capturados y asesinados por varias decenas de personas, a pesar de las protestas de los antiguos compañeros del profeta. Según una versión conocida, Khalid esperó hasta el mediodía sin atacar para estar seguro de que los yasimitas no llamaban a la oración y luego los atacó. En junio o julio del año 631, Khalid recibió la orden de realizar una expedición a la región de Najrán, que se encuentra en la parte montañosa de Yemen. La conversión al Islam se produjo sin derramamiento de sangre y regresó con la embajada a Medina un año después. Después de la muerte del profeta Mahoma, comenzó la apostasía entre las tribus conquistadas. Algunos aceptaron practicar el Islam, pero sin pagar impuestos. En el primer mes del reinado de Abu Bakr, Khalid fue enviado a reconciliar a los beduinos de Arabia Central. Allí restauró el Islam a fuego y espada con una crueldad aún mayor. En la batalla cerca de Busaka se obtuvo una victoria sobre los Tayyids y después sobre los Gatafans. Habiendo hecho un semicírculo a través de las tierras de los Gatafans, Khalid decidió atacar la tribu Yarbu, cuyo líder era Malik ibn Nusaria. Parte del ejército se negó a marchar más lejos, alegando que Abu Bakr no había dado tal orden, por lo que Khalid marchó sin ellos. Sin embargo, más tarde, decidiendo que la derrota de Khalid sería una mancha para ellos y la victoria los deshonraría, se unieron al ejército principal. Durante esta incursión, Malik fue asesinado y los cautivos fueron brutalmente golpeados, pero no se sabe si esto fue por orden de Khalid. Como resultado, este último fue acusado de derramar sangre de musulmanes. A principios de marzo del año 633, Khalid se enfrentó al oponente más peligroso, Musailima, quien afirmó haber recibido revelaciones. La batalla tuvo lugar en la parte noreste de Yamán, con la participación de hasta 4.000 soldados de ambos bandos. Solo al final del día, los musulmanes pudieron romper la resistencia del enemigo, cuyas últimas fuerzas se escondieron detrás del muro del jardín, más tarde apodado el Jardín de la Muerte. Los partidarios de Musailima fueron destruidos, pero los musulmanes también sufrieron pérdidas importantes, lo que les impidió continuar la ofensiva. Se concluyó un tratado de paz con los residentes de Yamama, en condiciones suficientemente indulgentes para estos últimos. Así, un año después de la muerte del profeta, fue posible establecer plenamente su estado e incluso ampliarlo un poco más. Después de la conquista de Yamama, Abu Bakr decidió ampliar las fronteras del califato. Las posiciones de Irán, después de las guerras con los bizantinos y el continuo cambio de gobernantes, fue deplorable. Además, los beduinos intensificaron su presión sobre el valle del Éufrates y pidieron repetidamente a los musulmanes apoyo en la lucha contra los persas. Por lo tanto,
Abu Bakr ordenó a Khalid ir a la conquista, que logró después de 4 batallas consecutivas contra unidades iraníes y árabes. Los habitantes se rindieron a finales de mayo del año 633, firmando un tratado en el que se debían pagar al Estado musulmán un alto impuesto. En ese momento, Khalid tuvo que regresar con el ejército a la parte norte de Arabia, donde los rebeldes rodearon las fuerzas de otro general árabe. En la batalla, cerca de Daumat al-Jandal, fue posible derrotar a las fuerzas rebeldes y establecer el control sobre la región. Otras operaciones militares de regreso a Irak condujeron a la conquista completa de la parte esteparia del Valle del Éufrates. Al enterarse del ejército recién reunido de persas y árabes cristianos, Khalid decidió no participar en una batalla frontal, sino derrotar partes separadas de las fuerzas enemigas en ataques nocturnos. Durante estas incursiones, que abarcaron 800 kilómetros, Khalid no sufrió ni una sola derrota, lo que demuestra su talento como táctico, así como la movilidad del ejército, que siempre estuvo por delante del enemigo. Para el año 634, Abu Bakr envió varios miles de soldados para subyugar las tierras árabes en territorio bizantino. Sin embargo, el inicio de las hostilidades en el sur de Palestina mostró la falta de talentos de liderazgo en el amigo cercano de Mahoma, Abu Ubaida, por lo que Khalid fue nombrado nuevo comandante en jefe. Cruzó audazmente el desierto sin agua y con 1000 guerreros a caballo llegó cerca de Busra. Habiendo reunido rápidamente a las fuerzas musulmanas dispersas en una gran área, Khalid logró infligir una seria derrota a las fuerzas bizantinas el 30 de julio del año 634. Abu Bakr probablemente no recibió la noticia de esta victoria, ya que murió el 9 de agosto a causa de una fiebre terrible y logró nombrar a Umar ibn al-Khattab como su sucesor. Los musulmanes continuaron sus incursiones y las fuerzas principales se acercaron a Damasco y la sitiaron. 6 meses después, la población de la ciudad depuso las armas, firmando un acuerdo que garantizaba la seguridad de los residentes, la preservación de las propiedades e incluso mantener a salvo las iglesias, bajo la condición de pagar un impuesto y la obligación de no ayudar a los enemigos de los musulmanes. La situación en el Mediterráneo oriental confundió al emperador Heraclio, que comenzó a preparar un gran ejército para una campaña contra los árabes. En agosto del año 636, el destino de Siria y Palestina se decidió cerca del río Yarmuk. Cuando el ejército bizantino se acercó, los musulmanes abandonaron uno por uno Emesa Homs, más tarde Damasco, y se retiraron al río. Posteriormente se enfrentaron en batalla, donde la caballería árabe pudo derrotar a los bizantinos, cuya caballería huiría del campo de batalla, y los legionarios bizantinos fueron rodeados y abatidos casi hasta el último. Después de esto, el ejército bizantino ya no pudo dar batallas significativas en Palestina y Siria. A los musulmanes solo se les opusieron guarniciones y tropas provinciales. De esta forma, los musulmanes pudieron establecer el control sobre todas las conquistas pasadas, así como iniciar nuevos planes de conquista. Por lo tanto, Khalid e Ubaid redujeron las operaciones militares en el norte de Siria y se trasladaron a la última ciudadela bizantina al sur, Jerusalén. El asedio, que siguió, duró 4 meses y terminó con la rendición de la ciudad en marzo del año 637. El hecho de que Khalid fuera destituido del puesto de comandante en jefe no queda claro hasta el final, porque su firma aparece primero en la mayoría de los tratados, es decir, era la persona más influyente en Siria en ese momento. Además, entre el ejército tenía una autoridad e influencia extraordinarias. Sin embargo, los antiguos compañeros del profeta tenían una opinión diferente sobre Khalid. Para ellos, el general era demasiado independiente. Al final, alguien le informó al califa Umar
sobre los obsequios excesivamente grandes de Khalid como su comandante militar, lo que sirvió como motivo para su destitución definitiva del puesto de comandante en jefe. Unos años más tarde, Khalid regresó a Homs y participó en la campaña de Yézira, pero no se sabe si comandó alguna unidad. El nombre de Khalid desaparece de las historias de guerra después del año 638. Se sabe que en el año 642 Khalid enfermó, pero no se puede determinar la naturaleza de la enfermedad. Lamentó mucho no haber encontrado la muerte en la batalla, sino que murió solo en su cama. Se sabe que dijo las siguientes palabras: «He librado tantas batallas buscando el martirio que no queda un solo lugar en mi cuerpo sin cicatrices o heridas de lanzas y espadas. Y sin embargo, aquí estoy, muriendo en mi cama como un viejo camello. Que los ojos de los cobardes nunca conozcan el descanso». El día de su muerte, los bienes de Khalid consistían en sus armas y armaduras, un caballo y un esclavo, el fiel Hamán. El comandante fue enterrado en la ciudad siria de Homs. Sobre su lugar de enterramiento se construyó una gran mezquita que ahora lleva su nombre. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.